Esto es un enlace abierto. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy comenzamos a ciclo a la primera clase del primer año de Medicina Tradicional Oriental y mi nombre es Keila Para Analia también va a dar clase, pero mayormente van a estar conmigo en primer año. De vocación o de profesión, soy antropóloga y la antropología me aboca o me convoca la teología en el año 2006. Y bueno, en la búsqueda de nuevos horizontes, nuevos paradigmas, me encuentro con la medicina china y bueno, hace el 2016 que me dedico a la medicina tradicional china y ya actualmente ambas somos doctoradas en PhD en medicina tradicional en China, un camino hermoso, recorrido, y en el 2015 decidimos empezar a dar clases y bueno, en el 2016 se abrió por primera vez la carrera y bueno, desde ese día que vamos como perfeccionándonos, ya van a ser 10 años de dar comienzo a este ciclo que nos encanta. En ese sentido, tengan paciencia, yo voy a pasar por los codos, cuando me gusta un tema, vamos a hacer una pregunta, tal vez doy información de más, cuando me avisan, porque, bueno, ya se van a dar cuenta cuando entren a la academia o si ya estuvieron dando vueltas por la plataforma del campus virtual. A nosotras nos gusta dejarles el libro completo, digamos, y después hacer una selección y decirles de tal clase, tal capítulo. No es que ahí van a encontrar material que es resumido y acortado, porque bueno, es una medicina milenaria. Hoy vamos a hablar un poco de la historia, y bueno, son 5.000 años de historia que uno no sabe hasta dónde tiene que estudiar y qué es lo importante. Entonces hacemos resúmenes y guías de estudio para focalizar y enfocar en lo que es más pertinente en esta etapa del aprendizaje, pero de todas maneras dejamos el contenido completo. Entremos dentro de por qué hoy vamos a dar clases de historia y no de medicina. Para ponernos en contexto, básicamente, es muy importante entender que tomamos o ponemos como punto de partida el Neijing, que es este libro. Después les saco una foto y se las muestro en el grupo de WhatsApp. El libro de El Emperador Amarillo, ¿sí? El registro escrito que comienza en el siglo XXI, pero antes de Cristo, o sea, 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Es la dinastía Xia, que es el primer registro escrito en huesos de tiburones, caparazones de tortuga, que muestra predicciones y diagnósticos de una época de mucho frío. No es de un tratamiento específico, sino es un remedio y, bueno, se toma como iniciático. El libro del Emperador Amarillo no existe en el año 2000, digamos, el del 2000 antes de Cristo, ¿sí? El Neijing no está escrito real. Lo que está escrito real, que ustedes van a ver que yo les puse ahí tanto en el manual como en la plataforma, es un papiro. Es una hoja que ese papiro, eso se toma como el primer libro de medicina china. En sí, el Emperador Amarillo es como una leyenda, como que no existe. Sí, existieron muchos, pero justamente ese libro del Emperador Amarillo es el emperador del río Amarillo, que es donde se gesta mitológicamente la cultura china, hablando con su médico.
como Platón hablando con Sócrates, donde nunca se conoce un libro de Sócrates, siempre se conoce las enseñanzas de Sócrates a través de Platón, eso sería lo mismo, es una conversación que tiene el emperador con su médico imperial, pero escrito mucho tiempo después por un montón de una convención, digamos, es un montón de médicos o un emperador que manda a escribir ese libro para recopilar muchísima enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué decimos que el emperador amarillo no hay, como decir, bueno, este es el emperador, como si la dinastía Xia, como semi-legendaria, se supone que el emperador amarillo pertenece a esta dinastía y que fue el primero y fue el fundador y que vio emerger una tortuga del río y que de ahí la tortuga tenía ciertas inscripciones, que es el principio de Lichín, y que a partir de la lectura de ese caparazón él empezó a darle base o sustento a lo que luego se conoció como el país del centro, ¿sí? Que sería China, pero para los chinos ellos no son chinos, el país del centro, ¿sí? Pero bueno, no hay, es todo transmisión oral, no existe un registro escrito, pero si bien todos lo toman como el primer emperador. No hay un registro escrito como todos, como todos los pueblos de ese momento anteriormente eran transhumantes. ¿Alguien sabe lo que es ser transhumante? La transhumancia es seguir a un grupo o un ganado. Supongamos en ese caso, no sé, los bueyes. ¿No? Acá acá en Argentina serían los guanacos, por ejemplo. Seguir un grupo de animales autóctonos y silvestres que poco a poco el humano se integra en la manada y va domesticando. Pero no encarcela, no es sedentario. Va junto con el animal según las estaciones del año. Y del animal saca leche, saca sangre, y si hay un animal viejo que se muere, se lo comen, pero es el hombre haciendo manada y sobreviviendo gracias a la manada animal. Piensen un poco en Asia, es un país, un territorio en realidad, en ese momento un territorio con muchísima extensión y con muchísimo invierno. Las primeras escrituras de medicina en China hablan puntualmente de tratados del invierno, jarabes para el invierno, para bajar la fiebre. Todo lo que sería el norte de China, Mongolia y todo lo que sería Siberia, se congela absolutamente todo. Entonces hay que bajar y caminar al sur. Y al sur, en la punta abajo, en el continente, está India. Entonces vamos a encontrar que en el diálogo, que vamos, sí, bueno, uno dice, la medicina occidental no me gusta, me voy a hacer yoga. El yoga va a hablar del prana, van a hablar de los chakras, tienen sus propios meridianos, hacen su propio sistema de meridianos, tienen su propia dietoterapia. Vamos un poco hacia el norte y vamos a encontrar a los chinos, no hacen yoga, hacen qigong, lo mismo. Tienen sus propios meridianos, sus propios puntos de acupuntura. En vez de decir prana, dicen chi. Vamos a ir a Japón y en vez de decir chi, van a decir ki, con K. Vamos a ir a los coreanos y vamos a encontrar lo mismo. Porque el origen, antes del origen del Estado, humanamente, era esta transhumancia de ir en este territorio de norte a sur, buscando la supervivencia y una transmisión oral de generación tras generación, donde se fue transmitiendo exactamente lo mismo. Cuanto uno más va atrás en el tiempo, las culturas más coinciden en los mismos principios. Luego, obviamente, empieza una cuestión de territorialidad, pasan los años, se toma en el 2000 a.C. como la congregación de la primera dinastía. Para tener una dinastía hay que tener casas, hay que tener
sirvientes, hay que tener ganado, hay que tener sembradío, hay que tener un territorio delimitado y una persona que mande y otros que obedezcan. Que todo eso llevó un tiempo y China siempre se caracterizó por sus dinastías y la medicina china está destinada a los reyes, no a los campesinos. Porque el que tenía que vivir 100 años era el rey, el emperador en realidad. La palabra correcta es emperador. Bueno, la dinastía Xian está más o menos dura hasta el siglo XVIII, han durado siglos, hasta el siglo XVIII antes de Cristo. Y ahí se lo conoce como la civilización de bronce. Ahí podríamos decir que nace como en un punto de acupuntura. Hasta antes usaban hierbas y algo que se llama moxibustión, que es la quema de una planta que da calor, que en Argentina esa misma planta que es la artemisa se la conoce como hierba de San Juan. Tiene otros nombres. Es parecido desde la familia del ajenjo. Entonces, en la línea histórica de la medicina, primero son las plantas, los masajes, la digitopuntura, alguna que otra espina de pescado para punzar o hacer sangrar puntos de acupuntura, pero es hasta el año 1000 antes de Cristo que no se conoce ningún metal, y el metal que se conoce es muy rudimentario. Porque falta bastante para la pólvora y falta bastante para todos los descubrimientos con respecto a los metales. Pero bueno, son uno de los creadores de la aguja, porque justamente la alineación me sale. La palabra es, ya me va a salir. Aleación de distintos metales, la logran mucho tiempo después. Bueno, después entre el año 1000 y el año 200 está la dinastía Zhou. Todas estas dinastías luchan por el mismo territorio, a la par del río Amarillo, que es el gran proveedor. Por ahí uno conoce mucho de la historia de Egipto, o bueno, National Geographic populariza el Nilo. Bueno, es más o menos lo mismo, como bueno, al lado del río, siempre estas grandes civilizaciones por lo mismo. Y acá sí llega un momento que a nosotros nos importa, que es el 200 años de Cristo, antes de Cristo, digamos, en el 200 antes de Cristo, que es el surgimiento de los reinos combatientes. Ahí, en ese contexto de guerra tras guerra, de estas tres dinastías que venían luchando históricamente, surge un grupo de rebeldes y generan el reino combatiente, que no es ninguna dinastía. De esa ninguna dinastía, ellos gobiernan bastante y sale de ese contexto histórico Confucio, que no le va a dar tanta importancia a la palabra del emperador, sino a la conducta de uno día a día, que Confucio tiene, históricamente tiene a veces hasta cierto punto, más influencia que la Biblia, se dice, porque al día de hoy los neoconfucianos, el gobierno de hoy de China sigue basándose en los mandatos neoconfucianos para gobernar o para dictaminar sus leyes, cosa que por más que todos seamos católicos, por ejemplo, en la mayoría de los, o fuera del Vaticano, eso no sucede. Entonces, y como ellos son la mayor población del mundo, bueno, se toma como Confucio uno de las personas más influyentes en la conducta humana a lo largo de la historia, porque él empieza a hacer todo un movimiento político, filosófico, pero principalmente político, donde estas tres dinastías venían discutiendo mucho y mucha gente muriéndose, donde también la medicina era solo para los emperadores, entonces había mucha gente muriéndose, de que el que gobierna en realidad tiene que ser un erudito y tiene que tener gente que sepa gobernar, no por solamente ser el hijo de él. Entonces, cuando muere Confucio, sus discípulos, es lo que hoy leemos del confucianismo, es la recopilación de sus discípulos mayormente. ¿Sí? Bien. No es un dios, el confucianismo no es un dios, ¿sí? Es una persona, pues. ¿Okay?
los chinos tienen muy poco, o sea, por fuera del taoísmo y el budismo, que aparte el budismo lo toman literalmente de la India, no tienen un dios como el resto de las culturas. Bien, y ahí sí, después viene otra dinastía, la dinastía Qing, que fue un imperio muy fuerte, muy aguerrido, y se empieza, esta dinastía Qing es la que empieza a ganarse enemigos mongoles, que mucho tiempo después van a ganar China y los mongoles van a gobernar China mucho tiempo, y ya les voy a decir por qué nos interesa todo esto. Pero bueno, en el 200 a.C. hasta el 200 después de Cristo, los reinos combatientes y esta filosofía de Confucio después sigue haciendo mecha en el sentido de que se crea la escuela naturalista y se termina consolidando en la dinastía Qing la escuela naturalista. De ahí sale la teoría del yin y el yang, que hoy la seguimos usando, y la clase que viene vamos a hablar de yin y yang toda la clase. Y por eso les digo y les muestro la línea histórica, les digo, del 200 a.C. hasta el 200 después de Cristo, hasta el 206 después de Cristo, ya. Pongámoslo en contexto luego, la clase que viene vamos a hablar de yin y yang, lo vamos a poner en contexto, no podemos extrapolar lo que decía Confucio. Muchos de los dictámenes de qué es el yin y qué es el yang están dentro del marco del confucianismo, de lo que está bien y de lo que está mal. Y entonces, esto hay que ponerlo luego en contexto. Argentina, Rosario, o Argentina, o Latinoamérica, si se quiere, en 2026. ¿Sí? Eso va a ser importante, porque si no, queda muy agarrado con pinzas y no llega, queda como una teoría, el yin y el yang como algo, como el sol, como algo que está ahí, y no, o sea, para poder luego hacer un buen diagnóstico lo tengo que llevar a mi vida cotidiana. ¿Cómo hago para traer algo que dijo un señor de tanto tiempo a hoy y que sea coherente, que no sea un dogma? ¿Okay? Bien, después la dinastía Han. Esa dinastía Han es muy importante para nosotros dentro de la medicina china porque es los que empiezan a gobernar la ruta de la seda. La ruta de la seda ya existía, pero esa dinastía es la que empieza a gobernarla y empiezan, no sé si conocen la historia de Marco Polo, pero esa dinastía es la que empieza a traer conocimiento de Alejandría, de Grecia, y empieza a mezclar con la medicina occidental y empieza a traer cosas, principalmente la anatomía. Es algo muy importante, la cuestión de la anatomía ya lo vamos a ver, los meridianos son 12, por cada meridiano un órgano. No hay 12 órganos en el cuerpo, e incluso vamos a ver que hay órganos que no existen dentro de la medicina china, pero que es de occidental, pero sí en la China. Sucede esto y hay que ponerlo en contexto, no se podía, como sí lo hizo la medicina occidental, culturalmente no se podía llevar a el estudio anatómico y la disección de cuerpos como sí se hizo en la ciencia occidental, por un montón de cosas. Principalmente porque hasta casi la era moderna, los médicos imperiales, cuando se moría su emperador, ellos y toda su familia eran asesinados y eran enterrados junto con su emperador. Entonces, ¿cómo hacían para heredar, entre comillas, la parte médica, la enseñanza médica? ¿O a quién se la daban? A ninguno. Venía otro y decía, no, viste todo eso, siempre es así, viste todo esto, no sirve, ahora sirve esto, y así. Perfecto, no, pero yo era para ellos presencial. Sí. ¿Cómo estudiaron todo eso? Bueno, no quedaba nadie de la familia, digamos. Sí, claro, obvio, pero o sea, siempre quedaba en el palacio escritos, aunque el propio médico, como ya se la veía venir, quemaba muchos de sus escritos, también los quemaba para que el próximo médico no los tenga, porque ese que venía era su opositor, su contrincante. ¿No?
Por eso esto, el Lin Yun o Sí. el canon del emperador amarillo es como, bueno, es la escritura que nadie tocó, como decir, bueno, esta, que todos de esta interpretaron, hicieron sus propios experimentos y sus propias cuestiones. Después, ya cuando China, a través de la ruta de la seda, por eso nos interesa tanto la dinastía Han, empieza a tener comercialización con pueblos árabes y occidentales, españoles, como les digo, Grecia, Alejandría, todo lo que es Italia. Hay muchos textos que se recuperan porque salen de China, porque hay gente que va a estudiar a China medicinas y hay chinos que van a aprender la cultura occidental. Entonces, en ese intercambio, aquellos que... Ahí se vio un poquito más. Sí, muchos después... ellos vienen para acá y nosotros claro, vamos para allá. después históricamente, esto porque es la historia de China, pero históricamente después son los portugueses primero y luego los españoles que van entrando en la comercialización, también va entrando el cristianismo. Posterior, pero también va entrando el cristianismo. Entonces, igual que pasó en América, muchos monjes y muchos curas empiezan a registrar, a hacer registro, porque muchos, su trabajo era también puntualmente registrar la cultura y entre esas cosas la medicina. Entonces, hoy por hoy, muchas cosas se rescatan también por escritos de extranjeros. Pero básicamente, cuando moría un emperador, era toda la corte era entera. Sus hijos, sus esposas, sus madres, sus sirvientes, sus médicos y la familia de todos ellos. Pero bueno, pongámoslo en contexto. ¿Sí? Bien. En el periodo del 200 al 500 hasta el 600, hay muchas guerras y empieza a haber la construcción de un gran canal y empieza a construirse en el 600 la muralla china como algo porque en el norte estaban los mongoles y los mongoles realmente entraron y destruyeron. Estuvieron mucho tiempo los mongoles, estuvieron como 1000 años gobernando, yendo y viniendo, y eran muy aguerridos. Los mongoles eran muy, muy aguerridos en lo sangriento y en lo combativo, y China tenía mucha riqueza, entonces hicieron de todo para poder, ambos hicieron de todo, uno para evitarlo y otro para conquistarlo, pero fueron su gran enemigo. En el 600 es que se registra la creación como de la aguja o del metal, el alambre en realidad, no sé, todo eso no se hizo para hacer agujas, sino que los chinos son los creadores de la ballesta. ¿Saben lo que es la ballesta? Como una flecha. Bien, son los creadores de la pólvora, de la ballesta, todo en pos de ganar guerras. Y bueno, en esa creación y esa manipulación de los metales, termina surgiendo la aguja como una herramienta que antes se hacía con espinas de pescado o con espinas de plantas, el sangrado de puntos. ¿Sí? Y esa es una enseñanza, o sea, eso del sangrado es muy de la medicina occidental antigua, lograr con el sangrado la renovación de la sangre. Es una de las cuestiones que incorpora China de la medicina occidental en el año, o sea, cuando empieza la cuestión de la seda. Y ya en 1200 después de Cristo, hasta el 1300 después de Cristo, llegan los mongoles, y para la medicina china ahí sí pasa algo importante, que es el médico chino que estaba, no lo matan, porque ellos lo querían para ellos. Entonces, son 1000 años de escritura y de enseñanza, y hay un vademecum ahí muy importante que después sacan una publicación para la última dinastía en el 1500, sacan un vademecum que al día de hoy es el vademecum que se sigue utilizando, ¿sí? La dinastía manchú son mongoles y tibetanos, o sea, todo el territorio que se conoce como chinos
mucho tiempo no es gobernado por los chinos, y ahí es donde nosotros recuperamos mucho para lo que es la transmisión de la filosofía, del conocimiento y de lo que se considera en este momento como ciencia, hasta, bueno, en el siglo XIX los ingleses invaden China y eran chinos en ese momento por la guerra del opio, que eso podemos charlar otro día, porque si no yo no puedo hablar de eso y ya me voy por las ramas, pero el té, esa costumbre inglesa de tomar el té a las 5 de la tarde, en realidad la hoja del té es oriunda de China. Ellos son la ceremonia del té es oriental. Y la guerra del opio es justamente por la comercialización de la hoja de té. Pero eso es otra clase de historia que si quieren después lo charlamos en el patio, no tengo problema. Hasta 1895, que se derrota la última imperio, o sea, 1895 se diluye el último emperador. Fíjense hasta dónde después empieza todo lo que es toda la historia moderna, que ya son generales, o sea, la historia como la conocemos nosotros, de que es una persona y por ahí son 5, o es un grupo político, o son un grupo de generales, o un grupo de militares, pero no una dinastía, ¿sí? Entonces, bueno, la historia queda hasta ahí, hasta 1895. Si les interesa, hay un montón de documentales aptos o que dan una cronología bastante buena de esto, así que si quieren después les comparto material. Pero básicamente, para entender que que lo que vamos a estar leyendo e incorporando es desde el 2000 antes de Cristo hasta el 1800 después de Cristo.